Imagina que llevas 3 semanas en el mar. No hay tierra a la vista, no hay viento fresco, no hay nada más que agua en todas las direcciones. El sol te golpea desde arriba y el calor del barco de madera te cocina desde abajo. Y lo único que tienes para comer es un trozo de carne tan salada que te quema la lengua, una galleta dura como piedra y, si tienes suerte, un sorbo de agua que huele a madera podrida. Eso no es una exageración dramática. Eso era un martes cualquiera en cualquier barco del siglo XVI. Y si creías que lo peor era el aburrimiento o el olor, estabas completamente equivocado, porque en esas condiciones tu cuerpo ya estaba en cuenta regresiva hacia un colapso que no ibas a ver venir. Vamos a hablar de la comida que embarcaban los piratas, los marineros de guerra y los exploradores que cruzaban el Atlántico, y te advierto desde ahora, lo que vas a escuchar te va a hacer agradecer tu cocina, por mala que sea. El pilar de la dieta a bordo era el bizcocho de mar, también llamado galleta de barco o artac. Era un pan horneado 2 veces hasta quedar completamente seco, diseñado para durar meses sin pudrirse. Sonaba bien en teoría. El problema era que después de unas semanas en el barco, esas galletas se convertían en el hogar de gorgojos, larvas y una fauna microscópica que haría vomitar a cualquier inspector sanitario moderno. Los marineros aprendieron un truco, golpeaban la galleta contra la mesa antes de comerla para que los bichos cayeran. Si eso no funcionaba, simplemente comían con los ojos cerrados y trataban de no pensar demasiado en lo que se estaban tragando. La carne era otro capítulo de terror. Para conservarla durante semanas o meses sin refrigeración, la sumergían en barriles llenos de sal, una cantidad brutal que deshidrataba el tejido por completo y la preservaba indefinidamente. Cuando la sacaban para comerla, había que remojarla en agua durante horas para hacerla medianamente masticable, y aún así sabía a nada, tenía la textura del cuero viejo y el color de algo que preferirías no identificar. Los marineros no comían para disfrutar, comían para no morirse de hambre, que era una amenaza mucho más inmediata que cualquier barco enemigo en el horizonte. El agua era quizás el problema más grave de todos. Los barriles de madera no eran contenedores estériles y con el tiempo el agua desarrollaba algas, bacterias y un olor que mezclaba humedad, madera fermentada y algo indefinible pero profundamente desagradable. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no tiene nada que ver con lo que te enseñaron en la escuela. Muchos marineros preferían mezclarla con vinagre o con alcohol para disimular el sabor, lo que técnicamente los deshidrataba aún más. Había expediciones enteras donde los hombres morían de sed en medio del océano porque el agua a bordo era tan peligrosa como no beberla. Y si sobrevivías al agua, a la galleta y a la carne, todavía te quedaba enfrentarte al aceite rancio que usaban para cocinar, a los pocos vegetales que llevaban al principio del viaje y que se pudrían en días, y a las legumbres que se infestaban de insectos antes de que el barco perdiera de vista el puerto. La dieta de un marinero promedio del siglo XVI era básicamente un experimento de cómo matar a un ser humano lo más lentamente posible usando solo mala comida. Los piratas lo sabían. Los capitanes lo sabían. Las armadas reales lo sabían. Y lo aceptaban como el costo inevitable de dominar los mares. Pero había algo en esa dieta que era mucho más peligroso que los gorgojos o la carne podrida. Algo que no se veía, no se olía y no tenía nombre. Algo que empezaba de manera tan discreta que podías ignorarlo durante semanas, hasta que un día notabas que tus encías sangraban sin razón, que tus dientes se movían dentro de tu boca y que no podías levantarte del suelo aunque quisieras. Para ese momento, ya era demasiado tarde. Y lo más aterrador de todo es que nadie, absolutamente nadie a bordo, sabía por qué estaba pasando. Las batallas navales del siglo XVI y XVII eran brutales, violentas y absolutamente despiadadas. Los cañones destrozaban cascos de madera, la metralla volaba en todas direcciones y los hombres morían entre el humo y el fuego en cuestión de minutos. Pero hay un dato que nadie te enseñó en el colegio, un dato que cambia completamente la forma en que entiendes la historia de los mares. En las grandes expediciones marítimas, las batallas no eran lo que más mataba. Lo que más mataba era algo que no hacía ruido, no tenía olor y tardaba semanas en revelarse. Se llamaba escorbuto, y era tan letal que algunos historiadores calculan que mató a más de 2 millones de marineros entre los siglos XV y XVIII.
Empieza de una manera que fácilmente podrías ignorar. El primer síntoma es el cansancio, un cansancio profundo que no se va con el sueño. Luego vienen los dolores en las articulaciones, esa sensación de que los huesos se están quejando por dentro sin ninguna razón aparente. Después, las encías empiezan a hincharse y a sangrar, primero un poco, luego de manera alarmante. Y en las etapas más avanzadas, las heridas viejas que ya habían cicatrizado años atrás volvían a abrirse, como si el cuerpo estuviera deshaciendo su propia historia. Los dientes se aflojaban, la piel se llenaba de manchas oscuras y los hombres simplemente dejaban de poder moverse. Lo más aterrador del escorbuto no eran sus síntomas, sino la velocidad con la que actuaba. Un marinero perfectamente sano podía empezar a mostrar los primeros signos a las semanas de haber salido del puerto, especialmente si la dieta a bordo era tan deficiente como describimos antes. A las 6 u 8 semanas, sin intervención, el deterioro se aceleraba de manera exponencial. Los capitanes de las grandes expediciones lo documentaron con una frialdad que hoy resulta perturbadora. Anotaban en sus diarios el número de bajas por escorbuto con la misma naturalidad con que anotaban el clima o la dirección del viento, porque era simplemente parte del viaje. La expedición de Fernando de Magallanes, que entre los años 1519 y 1522 completó la primera vuelta al mundo, perdió a la gran mayoría de sus hombres no en tormentas ni en batallas contra pueblos indígenas, sino por enfermedad y hambre. El escorbuto fue uno de los principales ejecutores. De los aproximadamente 240 hombres que partieron de España, solo 18 regresaron. El propio Magallanes no estaba entre ellos, aunque en su caso fue una lanza filipina y no la enfermedad lo que acabó con él. Sus hombres, sin embargo, murieron de maneras mucho más silenciosas y mucho más lentas. Lo que volvía al escorbuto especialmente cruel era la total incomprensión que lo rodeaba. Los médicos de la época no tenían ni la más remota idea de qué lo causaba. Las teorías eran tan variadas como inútiles, algunos decían que era consecuencia del aire húmedo del mar, otros que era un castigo divino por los pecados de la tripulación, y otros creían que era una forma de contagio que se transmitía de marinero a marinero como la peste. Ninguna de esas teorías llevaba a ninguna solución práctica, y mientras los médicos debatían causas imaginarias, los hombres seguían muriendo en los barcos. Hay algo profundamente perturbador en imaginar esa escena, cientos de hombres a bordo de un barco en medio del Atlántico, viendo cómo sus compañeros se deterioran semana a semana, sin entender por qué, sin poder hacer nada, rogando llegar a tierra firme antes de que les tocara a ellos. Y lo que es todavía más impactante es que la solución estaba literalmente al alcance de la mano. No requería cirugía, no requería medicamentos complejos ni tecnología avanzada. Requería algo que en tierra firme era tan común que nadie le prestaba atención. Pero nadie en esos barcos lo sabía. Nadie, excepto algunos pocos que lo descubrieron por puro accidente, y cuya historia es todavía más increíble que la enfermedad misma. Hay un momento específico en la historia de la navegación que debería enseñarse en todos los colegios del mundo, y no se enseña en ninguno. Ocurrió en distintos barcos, en distintos océanos, en distintas décadas, protagonizado por distintos hombres que no se conocían entre sí. Y todos llegaron a la misma conclusión perturbadora por puro accidente: algo en ciertas frutas detenía el escorbuto. No lo entendían. No sabían por qué funcionaba. Pero lo habían visto con sus propios ojos, y eso tendría que haber sido suficiente para cambiar la historia. Tendría que haber sido, pero no lo fue. Los primeros registros documentados de esta conexión son más antiguos de lo que imaginas. Marineros portugueses del siglo XV ya notaban que los tripulantes que consumían frutas frescas en los puertos de escala del África Occidental llegaban en mejor estado a sus destinos que quienes no lo hacían. Los holandeses en sus rutas comerciales hacia Asia observaron algo similar. Incluso hay relatos de exploradores europeos que, al llegar moribundos a costas desconocidas, fueron salvados por poblaciones locales que les dieron frutas y plantas que los devolvieron a la vida en cuestión de días. Nadie conectó los puntos. Nadie se preguntó por qué. Simplemente lo anotaron como una curiosidad y siguieron adelante. En el año 1601, el capitán inglés James Lancaster realizó algo que hoy nos parece obvio pero que en su época era revolucionario.
Durante una expedición de barcos hacia las Indias Orientales, ordenó que los hombres de su propio navío tomaran 3 cucharadas de jugo de limón cada mañana. En los otros 3 barcos, los marineros no recibieron nada especial. Al llegar a destino, el barco de Lancaster tenía la tripulación intacta y funcional. Los otros 3 habían perdido a tantos hombres por escorbuto que apenas podían maniobrar. La evidencia era tan aplastante que no requería interpretación, los limones habían salvado a esos hombres. La Compañía Británica de las Indias Orientales tomó nota, incorporó el jugo de limón en algunas de sus rutas y durante un tiempo pareció que el problema estaba resuelto. Pero entonces ocurrió algo que define perfectamente cómo funciona la historia: el conocimiento se perdió. No fue destruido, no fue censurado, simplemente fue ignorado durante décadas porque nadie entendía el mecanismo detrás de él. En una época en que la medicina buscaba explicaciones racionales basadas en los humores corporales, un remedio que simplemente funcionaba pero no encajaba en ninguna teoría existente era tratado con sospecha o descartado como folclore. Los médicos de los siglos XVI y XVII no confiaban en lo que no podían explicar, y esa desconfianza costó vidas por miles. Mientras tanto, las frutas cítricas se convertían silenciosamente en uno de los recursos estratégicos más valiosos del mundo marítimo, aunque nadie lo llamara así. Las potencias coloniales que controlaban rutas con acceso a puertos donde se podían conseguir naranjas, limones y limas mantenían a sus tripulaciones más tiempo en condiciones de combate. No porque lo hubieran planificado conscientemente, sino porque la geografía de sus rutas los exponía accidentalmente a los alimentos correctos. El Imperio portugués, con sus bases en las costas africanas y en Brasil, tenía acceso constante a frutas tropicales. Esa ventaja nutricional, completamente invisible para los estrategas de la época, se traducía en barcos más funcionales, tripulaciones más resistentes y expediciones más largas. Y aquí está la parte que nadie te cuenta: hubo piratas que lo sabían. No con términos científicos, no con nombres de vitaminas ni de moléculas. Lo sabían de la única manera en que se sabe algo en alta mar, porque lo habían visto funcionar. Algunos bucaneros del Caribe insistían en atacar barcos mercantes no por el oro ni por las armas, sino por las frutas que transportaban. Para ellos, un barril de limas era literalmente un tesoro, porque significaba semanas más de vida. Tenían razón por las razones equivocadas, y eso, de alguna manera extraña, los hacía más listos que los médicos reales que en ese momento debatían teorías inútiles en las universidades de Europa. En el año 1747, a bordo del HMS Salisbury, un médico escocés llamado James Land hizo algo que ningún médico había hecho antes de manera sistemática. Tomó a 12 marineros enfermos de escorbuto, los dividió en 6 parejas y le dio a cada pareja un tratamiento diferente. Sidra, vinagre, agua de mar, una mezcla de especias, naranja y limón. Era un diseño experimental rudimentario comparado con los estándares actuales, pero en el contexto del siglo XVIII era algo sin precedentes. Lind no lo sabía en ese momento, pero estaba inventando el ensayo clínico controlado, una de las herramientas más importantes de la medicina moderna. Los resultados fueron tan contundentes que resultaban casi incómodos. Los 2 marineros que recibieron naranjas y limones se recuperaron en menos de una semana. Uno de ellos mejoró tan rápido que Lind lo puso a trabajar como enfermero para atender a los demás pacientes. El resto de las parejas, con sus tratamientos de vinagre, sidra y agua de mar, no mostró ninguna mejoría significativa. La diferencia era tan obvia, tan imposible de ignorar, que cualquier observador razonable habría concluido de inmediato que las frutas cítricas eran la solución al escorbuto. Lind era un observador razonable. Documentó todo meticulosamente y publicó sus conclusiones en el año 1753 en un tratado que debería haber sacudido a la Armada Británica hasta los cimientos. No la sacudió. La Armada Británica tardó 42 años en implementar oficialmente el uso de jugo de limón en sus barcos. 42 años durante los cuales los marineros siguieron muriendo de una enfermedad completamente prevenible, mientras el tratamiento estaba documentado, publicado y disponible en una biblioteca. Las razones de ese retraso son un catálogo de los peores defectos institucionales que puedes imaginar: burocracia que ralentizaba cualquier cambio,
Médicos de mayor rango que no querían que un cirujano de barco les enseñara cómo hacer su trabajo, y el costo económico de mantener provisiones de cítricos en toda la flota, que los administradores navales consideraban excesivo comparado con el costo de simplemente reclutar más marineros para reemplazar a los que morían. Mientras la Armada Británica ignoraba a Lind, otras potencias navales seguían perdiendo hombres a un ritmo devastador. La expedición de George Jansen, que entre los años 1740 y 1700 dio la vuelta al mundo con 6 barcos y casi 2000 hombres, regresó con un solo barco y menos de 500 sobrevivientes. La mayoría de las muertes no fueron en combate, fueron por escorbuto, disentería y las condiciones brutales de la navegación prolongada. Anson ganó una batalla naval histórica contra un galeón español cargado de plata, pero el verdadero enemigo de su expedición no llevaba uniforme ni cañones. Hay algo que resulta especialmente perturbador cuando analizas este episodio desde la distancia. Lind tenía la respuesta. La había demostrado con evidencia empírica. Y sin embargo, el sistema institucional que debía actuar con esa información eligió no hacerlo durante más de décadas. No por ignorancia, sino por inercia, por orgullo y por un cálculo frío que consideraba que las vidas de los marineros eran un recurso renovable y barato. No fue hasta el año 1795, cuando el médico Gilbert Glenn logró convencer al almirantazgo de adoptar el jugo de limón como ración estándar, que el escorbuto prácticamente desapareció de la Marina Real Británica en cuestión de años. El resultado fue inmediato y devastador en términos de lo que revelaba sobre el tiempo perdido. Una enfermedad que había matado a cientos de miles de marineros durante siglos fue eliminada casi de la noche a la mañana con un cambio dietético sencillo y barato. La ironía más brutal de toda esta historia es que en el momento en que la Armada Británica adoptó los cítricos, se volvió imparable en los mares. Sus tripulaciones llegaban a los destinos en mejores condiciones, sus barcos podían hacer travesías más largas y sus marineros combatían con más eficacia. El limón no solo salvó vidas, le dio a Gran Bretaña una ventaja estratégica que contribuyó directamente a la expansión de su imperio. Todo por una fruta que durante siglos nadie había tomado en serio. La vitamina C no tiene nombre hasta el año 1932. Ese es el año en que el bioquímico húngaro Albert de Szent-Györgyi aísla por primera vez el ácido ascórbico y la ciencia finalmente puede explicar, con fórmulas y estructuras moleculares, por qué el cuerpo humano se destruye sin ella. Pero aquí está el dato que nadie menciona en esa historia de triunfo científico. Para ese momento, los marineros llevaban siglos usando la vitamina C sin saber que existía. La habían descubierto, la habían perdido, la habían redescubierto y la habían vuelto a perder, todo sin entender absolutamente nada del mecanismo que hacía que funcionara. Y eso, lejos de ser una anécdota menor, es una de las lecciones más importantes que la historia tiene para ofrecernos. El cuerpo humano es uno de los pocos mamíferos que no puede producir vitamina C por sí solo. Los perros la fabrican, los gatos la fabrican, casi todos los animales que conoces la sintetizan internamente sin necesidad de consumirla. Los humanos, los primates y curiosamente los conejillos de Indias perdieron esa capacidad en algún punto de la evolución, probablemente porque durante millones de años nuestra dieta incluía suficientes frutas y vegetales frescos como para que la producción interna fuera redundante. Cuando los marineros del siglo XV se embarcaron en travesías de meses sin tocar tierra, pusieron al cuerpo humano en una situación para la que la evolución simplemente no lo había preparado. El escorbuto no era una enfermedad exótica ni un misterio médico, era el resultado predecible de sacar a un primate tropical de su entorno natural y meterlo en un barco de madera durante 12 semanas. Lo que hace extraordinaria esta historia no es el descubrimiento de la vitamina C, sino todo lo que pasó antes de ese descubrimiento. Durante 300 años, distintas culturas marineras acumularon evidencia empírica de que las frutas frescas salvaban vidas en el mar. Los portugueses lo vieron en sus rutas africanas. Los ingleses lo documentaron con Lancaster. Lind lo demostró experimentalmente en el año 1747. Y sin embargo, cada vez que ese conocimiento aparecía, el sistema lo absorbía, lo ignoraba o lo olvidaba, porque nadie podía explicar por qué funcionaba. En un mundo donde la autoridad del saber dependía de la teoría y no de la evidencia, un remedio sin explicación era tratado con la misma desconfianza que una superstición.
Los piratas, paradójicamente, eran mejores en esto que las armadas reales. No porque fueran más inteligentes ni más científicos, sino porque operaban fuera de las instituciones que filtraban el conocimiento a través de dogmas y jerarquías. Un pirata que veía que comer limas mantenía a su tripulación sana no necesitaba la aprobación de ningún almirante ni la validación de ninguna universidad. Lo hacía porque funcionaba, y punto. Esa brutalidad pragmática, esa disposición a actuar sobre la evidencia sin esperar una explicación teórica, los protegió de una manera que los sistemas médicos más sofisticados de Europa no pudieron hacer con sus marineros. Y ahora viene la pregunta que deberías hacerte, porque esta historia no termina en el siglo XVIII. ¿Cuántas soluciones simples y efectivas estamos ignorando hoy porque no encajan en el marco teórico dominante? ¿Cuántas veces en tu propia vida has descartado algo que claramente funcionaba porque no podías explicar por qué? La historia del escorbuto es, en el fondo, una historia sobre la arrogancia institucional, sobre la diferencia entre saber que algo funciona y entender por qué funciona, y sobre el costo humano de confundir esas dos cosas. 2 millones de marineros murieron de una enfermedad que se curaba con un vaso de jugo de naranja. No por ignorancia, sino por la incapacidad de actuar sobre evidencia que contradecía lo que se suponía que debían creer. La próxima vez que exprimas un limón, recuerda que ese gesto insignificante habría sido literalmente un acto de salvación en cualquier barco del siglo XVII. Lo que hoy es un ingrediente de cocina fue durante siglos el objeto más valioso que podías tener a bordo, más que el oro, más que las armas, más que cualquier mapa. Los piratas lo sabían. Los marineros supervivientes lo sabían. Y la ciencia tardó 400 años en ponerse al día con lo que ellos ya habían aprendido a golpe de muerte y desesperación en alta mar. Ahora ya sabes que la historia real es mucho más brutal, más inteligente y más fascinante de lo que te enseñaron. Si quieres seguir descubriendo lo que realmente pasó, suscríbete, activa la campana, porque cada semana publicamos un video nuevo que va a cambiar lo que crees saber sobre el pasado. Y si este video te sorprendió, compártelo con alguien que todavía crea que la historia es aburrida.